¿Y qué tal? Muy buenas a todos y todas. Bienvenidas sean a un nuevo episodio de Picoteando Conciencia. Hoy, 4 de abril, le damos la bienvenida al mes de abril. Mucho éxito para todos. ¿Qué tal, Sábato? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, muy bien. Estamos bien, damos paso a este mes. Por aquí estamos bien, estamos tranquilos. Venimos un poco cargados, venimos cargados. Las pilas bien puestas y, y a ver si compartimos un rato agradable, un rato de reflexión con ustedes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, 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 perfecto. Muy contento de estar aquí hoy. Me dio mucho gusto y bastante emoción preparar el video bueno, el episodio que tenemos preparado, pensado para hoy. Y bueno, vamos a darle, cuéntanos qué frase nos tienes para ¿Qué nosotros. frase? Bueno, tú sabes que se hizo costumbre lo de la frase. Yo voy a lanzar una frase, pero a medida que desarrollemos el espacio, vamos a lanzar otra frase y Ok. contrarrestarla, pues son dos tiempos diferentes. Entonces, una frase que llegó a mi vida cuando tenía a lo mejor 9 años y me marcó siempre, siempre la he guardado conmigo, y es del señor Pitágoras. Imagínate tú. Vale. Este señor decía, educa a los niños para no tener que castigar a los hombres. Educa a los niños para no tener que castigar a los hombres. Con esto damos pie al episodio del día de hoy, que por cierto además da inicio a nuestra segunda temporada, Temporada, a, exactamente. a nuestra vuelta otra vez con ustedes. Eh, y eso es un tema cargado, controversial. Eh, Vamos a traerles un análisis de nuestro humilde rincón acerca de la serie que está rompiendo números a diestra y siniestra en las plataformas digitales, especialmente en Netflix, y es sobre adolescencia. Así Vamos es. a hablar un poquito acerca de ella. Bueno, Sábato, Adolescencia es una miniserie presentada por Netflix empezando el mes de marzo, en el que trata de un tema bastante importante, ¿no? Que es esa etapa de crecimiento, esa etapa de mucha incertidumbre, donde hemos pasado todas y todas. Y bueno, la verdad es que, como bien dices, 100 millones de vistas en el mes de marzo, en lo que se convierte en la serie más vista de todos los tiempos de Netflix, una gran obra realizada en plano secuencia que vale mucho la pena que la vean, se las recomendamos bastante. Y si no la han visto, bueno, vamos a dar un pequeño resumen en este episodio para quienes no la han visto y vamos a dar un poco de spoiler, vamos a hablar un poco de lo que se habla acá. Igualmente recomendamos que se den el tiempo de verla porque vale muchísimo la pena. Ajá. Para hacer este episodio, Sabato y yo, bueno, nos dimos la oportunidad no solamente de ver detenidamente la serie, sino de adentrarnos un poquito e ir un poco más allá de las escenas, de los comentarios, de los diferentes escenarios que se presentan en esta serie. Entonces, bueno, Sabato, tú me dices por dónde te gustaría empezar. Ujú. Sí, bueno, es una miniserie de apenas 4 episodios con una duración de 1 hora, Ujú. pero que les bastó, les fue suficiente para traernos a colación un tema que, que, que cada vez es más recurrente, pero lo seguimos viendo con el mismo asombro, porque realmente es una atrocidad. Y más cuando hablamos que es una etapa como la adolescencia, que nosotros no hace mucho pasamos por ahí. Tenemos Exacto. la etapa bastante fresca y podemos traer a colación, ¿no? Situaciones eh, de dicha etapa. Es importante decir que está ambientada en Reino Unido. Yo, por ejemplo, que estoy en España, tú que estás en México, el tema de la adolescencia se vive, se siente de manera diferente, Claro. porque los entornos culturales son diferentes. O sea, eso es tácito. Sí. No hay mayor secreto en eso. Entonces, estamos hablando de que Stevie Graham, que fue, vamos a decirlo así, el de la idea principal de la serie, de la miniserie, que además actúa en la miniserie como padre del adolescente principal. Este hombre nos trae a colación eh, un asunto que vio él con mucha intriga y es acerca de un movimiento que se llama INSA, que el acrónimo
en inglés eh, es célibe involuntario, es la traducción del inglés, ¿no? Célibe involuntario. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué se come esto? Pues la serie nos lo va explicando, nos los va desarrollando y nos los hace ver y nos transforma en ella en ese magnífico plano secuencia que para los que no saben es que los 4 episodios se grabaron de manera ininterrumpida. Eso es una obra de la tecnología hoy en día y que lo practicaron mucho y que lo trabajaron mucho. ¿Cómo inicia la serie? Bueno, el primer episodio inicia sobre la... Sí, hacen sí, una requisa, ¿no? Sería la palabra, al apartamento de esta familia. Van por el hijo menor de la familia. Y bueno, saludos a Lily, que también es bienvenida. Saludos a Lily, que es una nueva integrante del equipo. Y bueno, los padres sacados de onda, ¿no? O sea, así como en el contexto de que fueron por el hijo y allanaron la casa y hubo una sensación de, wow, son las 7 de la mañana y qué fue lo que pasó, pues se llevan detenido al hijo y a medida de que, bueno, van presentando ciertas pruebas, van viendo ciertos sucesos, Ujú, digamos que sí, las pruebas van haciendo ver que este chico cometió un crimen, ¿no? Que cometió un asesinato. Entonces, me gustaría, Sabato, que le diéramos introducción, como bien dices tú, ¿no? La palabra adolescencia. Yo traigo por aquí la etimología, proviene del griego adolescere, que significa alguien que está en crecimiento o que se está nutriendo a pesar de las dificultades, ¿ok? Entonces, en algún momento una profesora a quien le tengo mucha cariño, recuerdo que decía, adolescente es aquel que adolece, ¿no? El que ujú, pasa por un proceso complicado, el que pasa por un proceso de cambios, ujú, de nuevas formaciones, de nuevas interpretaciones, pero bueno, por naturaleza misma de adaptaciones, ¿no? Entonces es muy bien sabido que el proceso o la etapa de la adolescencia generalmente es complicada, ¿no? Es complicada no solamente para los padres, para la familia, sino también para uno mismo como hijo, ¿no? Bien dices tú, efectivamente, no tiene mucho que pasamos por esa etapa de la adolescencia y ciertamente la vivimos de una manera diferente. Y dentro de la psicología también te puedo mencionar, Sábato, que evidentemente no es la misma adolescencia que vive un chico en Reino Unido a la adolescencia que vive un chico en Estados Unidos o en Venezuela o en Colombia, sea donde sea el país. Entonces, también la propuesta que yo traigo para este episodio es pensar en qué otros escenarios pudiésemos desarrollar este tipo de series, ¿sabes? O sea, ciertamente adolescencia, esta serie nos hace ver una realidad de época del entorno, del contexto de Reino Unido, ¿no? ujú. Pero, ¿qué consideraciones tendría que tener una serie pensada, por ejemplo, en España? Una serie, sí, hablando sobre los adolescentes, pensada tal vez en México, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, yo creo que son muchos los factores que hacen de esta una gran obra porque le meten muchos detalles a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, como les digo, realmente súper encantado de poder hablar de este tema el día de hoy e invitar nuevamente a las personas que se den la oportunidad de ver la serie porque nos gustaría que escribieran aquí abajo en los comentarios qué les pareció la serie, qué pensaron acerca de la serie. Ajá. Pero bueno, Sí. adelante, Sábato. Bueno, sí que es cierto que podemos pensar, podemos llegar a sentir y a interpretar que la adolescencia, dependiendo en el entorno en el que la desarrolles, llevará a un fin, ¿no? Ujú. Eso lo podemos pensar. Pero también hay que pensar y hay que entender que estamos a la merced de la globalización. Y al Claro, final, las dolencias, porque yo sí creo que el adolescente es un ser que padece, que está en constante dolor, porque está en constante guerra con el mundo. Y está en constante guerra con el mundo porque empieza a sentir por él mismo, empieza a padecer por él mismo, empieza a despertarse él mismo, y ahí es cuando empieza a absorber cosas, ¿no? claro. Entonces, mediante este fenómeno que lo vivimos nosotros sobre la globalización, podemos entender que quizás hay ciertas adversidades
que padece el mismo adolescente en Reino Unido, como que padece en España, como que de pronto padece en México. Lo que sí podemos entrar en discusión es que quizás Sí, las consecuencias son diferentes, los finales son diferentes, ok, ¿no? sí. De pronto en una sociedad un poco más jocosa, un poco más menos seria, Ujú. como las nuestras, como las latinoamericanas, quizás los finales no serían tan trágicos de manera inmediata, pero podemos ver hogares disfuncionales, podemos ver sociedades machistas, retrógradas, sociedades retrasadas, sociedades estancadas, porque preservamos una adolescencia de mucho dolor, de muchos Así es. vacíos, de mucha ausencia, ¿no? Pero es muy curioso, porque en la serie lo que nos trae, lo que nos regala, es un golpe de moralidad y de ética, porque encontramos que era una familia estructuralmente funcional, Sí. una familia unida, una familia donde había un padre, una familia donde había una madre, donde había una educación, una buena educación, Y un sustento económico un bueno sustento también. económico bueno, donde el mismo padre llega a decir, yo no hice lo que hicieron conmigo y aún así pasó esto, Sí, ¿no? Que además es una frase que repiten mucho los padres. No, yo esto sí, no lo voy a hacer porque esto ya lo viví y quiero. Entonces, realmente hasta qué punto evita el padre, eh, evita el padre que esa persona, que ese hijo, sea mejor o peor persona, claro, mejor claro. o peor hijo, ¿no? Y aquí es donde traigo la segunda frase a colación, Ok. que la decía Steven Graham, que era el co-creador de la serie, que él decía esto muy importante, y fíjate, va totalmente en contra, por decirlo así, de lo que decía Pitágoras. Él Ujú. decía, cito, se necesita de un pueblo para criar a un niño. Se necesita de un pueblo para criar un niño. Yo creo, estoy completamente convencido que sí, que la base de casa es indispensable, pero es que pasamos demasiado tiempo fuera. Claro, Y esto, la serie te lo va narrando, te lo va explicando. Eh, sí. ¿Qué papel juega la escuela, por ejemplo? O sea, Ujú. ¿hasta qué punto estamos salvos nosotros de venir de una buena familia y no coger malos hábitos por el camino? Claro, O tensiones. Que yo creo que más que malos hábitos, la serie nos habla de las tensiones. sí. Sí, no, bueno, yo traigo de cierta manera una división en cuatro, son cuatro episodios y para mí son cuatro escenarios en el que el primero se habla del sujeto de crimen, ¿no? Cómo fue que lo hizo, por qué más o menos llegó a hacer lo que hizo. Básicamente son las pruebas y la persecución sobre el niño y sí, en una línea bidireccional de decir, pues lo hice o no lo hice, el niño lo niega rotundamente ante la policía Yo y te ante el papá. pregunto, Ujú. disculpa que te interrumpa, con el debido respeto. ¿Tú pensabas que el niño era inocente? Lo que pasa es Yo que no pen- quiero hacer spoiler a la gente que no la viste, pero te lo voy a preguntar. ¿Tú pensabas que el niño sí, era sí, inocente? yo en un principio, al principio pensé que era inocente, luego cuando sale el video del ataque, ya ahí fue donde dije no. Ajá. Curiosamente, el niño no era tan apegado al papá como lo era la mamá, pero en esa situación, ¿no? Cuando le dicen, ¿quién quieres que sea tu tutor? Él pide que sea el padre y es el padre quien ve esta situación y quien se da cuenta de lo que él realmente hizo, ¿no? Pero entonces ahí el amor del padre es hacer, o sea, creer ante todo, ¿no? Ante cualquier cosa, inclusive después de haber visto el video, que el hijo no Ujú, hizo lo que hizo, ¿no? Porque en todo ujú. momento vamos a ir poco a poco avanzando en la cronología de la serie, Para los que pero no la han visto, estamos hablando de un niño de 13 años. un niño de 13 años, correcto. Un niño de Ajá. 13 años que cometió asesinato. Entonces, Ah, primer episodio, sujeto de crimen. ¿A qué me refiero con esto? Pues se presenta qué fue lo que hizo o lo hipotético del caso, ¿no?
lo que pudo haber pasado, ¿no? El Ujú, segundo episodio ujú. se habla de ese proceso de aceptación del niño, de la familia, de ese proceso a nivel social, porque hubo un movimiento allí a nivel sociedad, ¿no? En contra de la familia. Eso también me gustaría abordarlo, cómo las cosas son tan cambiantes que como consecuencia de lo que hace una persona puede generar pues un ambiente familiar o a nivel de vecindad un tanto hostil, ¿no? Porque es lo que se hace ver en la serie. O sea, la familia es también castigada, tan castigada como es el niño por lo que hizo, ¿no? Entonces, qué tan difícil ha de ser, ¿no? Para la familia salirse de ese hoyo en el que caes como consecuencias de algo que a priori no es culpa de ellos, ¿no? O no lo podemos pensar de esa manera como nos los plantea la serie. Ajá. El tercer episodio, Sábato, nos habla del abordaje psicológico. Es un episodio contundente porque es un episodio en el que en su totalidad se encuentra el niño sentado enfrente de una psicóloga. Ujú. La psicóloga es una experta, o sea, se ve que tiene, digamos que la experiencia en el trato con los niños, pero este la lleva hasta un punto límite que ella sale de la sala e inclusive llora porque hablan de temas tan fuertes como la parte sexual, la parte moral, la parte familiar y obviamente el tema del bullying y el acoso escolar. Ujú. Y para mí, Samuel, el cuarto episodio habla de la resignificación y el papel de la familia, como la resignificación orientada a que es un proceso de ya similar, que el niño sí cometió el crimen, ¿no? Porque hay un periodo de un año entre que pasa todo esto del juicio, ajá, y en una llamada el niño le dice, papá, estoy pensando en cambiar mi declaración y voy a aceptar que soy culpable, ajá, a tan solo días, ¿no? Y justamente en el cumpleaños del padre, le marca y le dice esto. Y bueno, eh, esto es un golpe sobre la mesa, porque este es un niño ya de 13 14 años en ese momento, que ya tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, una vez dicho esto, Sabato, me gustaría preguntarte a ti y que nos dieras a entender la interpretación que tú le das. eh, ¿Qué crees que nos da a entender la serie? Ajá, ¿el niño es víctima, es victimario, es culpable o todo esto que hizo es como consecuencia de otros factores que tal vez no estamos tomando en consideración? Yo considero que esta generación joven y nos separó a nosotros, porque incluso es aún más grave, es víctima de un sistema que fracasó, es víctima de un sistema que sencillamente erró. Tú me dirás, bueno, ¿por qué? Pues sí, sí que es cierto que la serie aborda un asesinato de un menor de 13 años, que hasta el momento las únicas aclaraciones y de manera muy reiterativa son acerca del victimario. Pero claro, si nos detenemos y nos ponemos a pensar en la víctima y en el movimiento que se nombra y se hace a colación, que son los incels, podemos llegar a pensar, bueno, pero estamos hablando de un niño de 13 años. ¿Qué falta de actividad sexual puede tener o qué actividad sexual puede tener una persona de 13 años? Entonces, claro, aquí volvemos al principio. Estamos hablando del primer mundo, de Occidente. Te Ujú. vas a Latinoamérica, te vas a Sudamérica, te vas a Centroamérica, estamos ya vemos niñas con 13 años que están en estado. Entonces, ya la Claro, sexualidad se puede ver diferente. Pero cuando tú te detienes a pensar, tú dices, bueno, pero estamos hablando de una persona célibe. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Qué llevó a ese niño de 13 años que cuando cambia la declaración deja de ser niño y se convierte en hombre? Eso es claro. importante. Eso es importante porque asume su responsabilidad a matar a otra niña contemporánea con él que estudian juntos. Pues resulta y acontece que la serie en el segundo episodio te lo explica muy bien y te lo explican los propios jóvenes, cómo este adolescente sufría de un bullying considerable. No había maltrato físico, que es importante que lo entendamos. Creo que el mayor quiebre que tiene nuestra generación no es el maltrato físico, perdón,
sino el maltrato psicológico, el deterioro psicológico que te puede llevar a extremos. Te lo decía antes de comenzar el episodio. Claro, estamos hablando de un asesinato. Claro. Está bien, pero es que pudiésemos estar hablando de un suicidio. Y yo te lo preguntaba, y me gustaría que me lo contestes como psicólogo, que ya eres. ¿Tuviese la misma repercusión si el niño, por sentirse menos hombre, porque lo hacían sentir menos hombre, ciertas personas que lo hacían sentir incapaz sexualmente, un niño de 13 años, una situación así, de manera constante dentro y fuera del colegio? O sea, pudiésemos estar hablando de una cosa de 24 horas. Imagínate tú la sobrecarga que pudiese tener esa mente, se hubiese suicidado. ¿Hubiese algún culpable? ¿Hubiese estado alguien tras reja? Bueno, eso lo veníamos platicando, ¿no? Lo veníamos conversando y ahí sí vamos a hacer alusión al sistema judicial, ¿no? Y cómo hoy en día existen algunos huecos en algunos casos que se han podido presenciar alrededor del mundo. Eh, En este caso, bueno, él asume su responsabilidad y decide no quitarse la vida porque el deseo de él era, bueno, vivir, pero en un ambiente en el que no se sintiera insuficiente, en un ambiente en el que no fuera nada más una figura positiva a nivel familiar, sino poder desarrollarse bien en un entorno escolar, ¿no? Entonces, concretamente respondiendo a tu pregunta, yo creo que definitivamente no hubiese habido alguien probablemente tras las rejas si él se llega a suicidar, eh, y tal vez la conceptualización Sin cometer asesinato. Estamos sin hablando cometer que es una asesinato. víctima de bullying. Una víctima de Exacto, bullying exacto, exacto. llegó y se Sí, mató a él. vale resaltar, Porque, ajá, que sin cometer el asesinato, él toma la decisión de que en vez de quitarle la vida al eh, victimario, decide quitarse ajá, la vida a él. Ajá. ajá, Eh, exactamente. Ese sería el caso. Ajá, no, para nada. Pero bueno, en este Y en caso, ese mismo escenario, la vida de esa familia igual cambiaría, tal cual como claro, cambió a partir que su hijo se convirtió en un asesino. correcto, Porque correcto. claro, la sociedad depura, la sociedad Sí, rechaza, pero la sociedad no se detiene a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo mal, exacto, exacto. ¿vale? Ujú. Entonces, sí, ahí hay algo que deberíamos como sociedad y en el tema judicial y demás, eh, deberían existir una reestructuración en el tema en torno a ese tema, ¿no? En el tema en el que nos estamos moviendo, probablemente no hay una claridad al momento de tomar ciertas decisiones, como bien lo decíamos, ¿no? O sea, no es posible que niñas que se toman la decisión de suicidarse tras vivir, pues, acoso, bullying, maltrato físico, violencia familiar, muchas veces son casos que se quedan estancados por no tener las suficientes pruebas para poder incriminar a alguien, ¿no? Particularmente la serie a mí me gustó bastante, pero me dejó con una sensación, Sábato, de, de no saber y no entender si ponerme en el lugar desde la empatía, ¿no? Y de conectar, crear vínculo con la decisión que él toma, que para mí no estuvo bien, ¿no? Que por un lado Ujú, digo, o sea, el por qué, ¿sí? O sea, tuvo motivos para hacerlos, pero siento que hubiesen existido otras soluciones, ¿no? Pero ujú. ¿quiénes somos nosotros tal vez para cuestionar el tipo de soluciones que para ese niño en ese momento tomó, ¿no? Y por otro El, lado, Sabato, la empatía hacia la familia de esa niña que, para bien o para mal, sea una acosadora o no, era una niña que merecía vivir su ujú, vida, ¿sabes? Y ujú. se le Sí, arrebató, ¿no? sí. Entonces, en una posición de neutralidad, en ese sentido, es complicado mirar a un lado y mirar hacia el otro y no tomar una posición firme, ¿sabes? O Ujú. sea, no es sencillo, no es fácil. Ajá. No, para nada, en lo absoluto. De hecho, la misma profesora que nombrabas al principio, que nos explicaba cuando éramos más pequeños sobre la adolescencia, ya Ujú, no le gustaba. ujú. Bueno, no, sí. Ella decía que 5 minutos, 5 segundos de ira te pueden cambiar la vida completamente. Así es. Y es completamente cierto. Yo no, yo no, yo no, yo no, no soy partidario de que
nos inclinemos en una posición o en la otra, pero sí quería intentar tener la balanza lo suficientemente equilibrada y pensar, ponerse en los zapatos de este niño, de cómo te puedes llegar a sentir. Porque al Claro, final te digo una cosa, la sociedad de hoy en día, los tiempos de hoy en día, las relaciones entre mujeres y hombres hoy en día, lo único que nos venden es que somos insuficientes. sí, Hay tanto cuidado personal, hay tantas metas inalcanzables, hay tantas posiciones inaccesibles que cualquier persona que se ponga en la tarea de intentar alcanzar o intentar apalear cualquier deseo que esté fuera de sí mismo, se vuelve inalcanzable. Es que no puedes. Es sí. muy complicado. Entonces estamos en esa carrera contra reloj de somos suficientes, no somos suficientes, llegamos, no llegamos, ya no necesitamos del otro. Y siento que, fíjate que ahora que mencionas eso es una realidad de época que somos la sociedad, para mí, Samuel, de la inmediatez, ¿no? Buscamos satisfacernos de forma inmediata, pero vivimos con una tristeza allí acumulada, guardada, ¿no? Porque tan sencillo como es el TikTok de desplazarnos y ver en 2, 3 segundos y descartar, ¿no? También somos la sociedad del descarte, vamos descartando y nos vamos satisfaciendo, sí, de forma inmediata, porque pues a diferencia de los tiempos de antes, tal vez éramos un tanto más sonrientes, habían muchos más motivos por los cuales podíamos sonreír y tal vez ahorita sigan estando, los motivos existen, pero tenemos un chip diferente, ¿no? Y el chip diferente que traemos ahora es que la vida cada vez es más costosa y Shulhan decía, es que somos la sociedad del cansancio, pensamos a veces como máquinas, ¿no? Somos esclavos de un sistema que hasta que no salimos de ese sistema no vemos realmente algunas cosas que siempre han estado allí. Y yo siempre se los digo a mis pacientes y les digo, es que no existe, no tenemos que llegar hasta el punto de estar hundidos y estar realmente mal para ver que realmente estábamos bien, ¿sabes? O sea, Sí, no es lo más ideal. Ujú, y yo creo que sería bueno volver a rescatar la filosofía en la que necesitamos del otro para coexistir. claro, Necesitamos del prójimo, necesitamos del igual. Está estupendo, de verdad, el trabajo interior y el yo. Está estupendo. Mira, me parece maravilloso. Pero el ser humano vino en pareja. El ser claro, humano necesita del otro. El ser sí, humano necesita volver a entender que nuestro bienestar pasa porque el prójimo también esté bien. claro, Sí, es cierto, para que el prójimo esté bien tenemos que estar bien nosotros, eso está clarísimo. sí, Pero yo creo que mediante esa inmediatez de la que hablas tú, y que todo es tan rápido, nos hemos vuelto tan insensibles que no le damos sí, el poder a los mensajes que pueden llegar a pasar, que en la serie te lo demuestra. Esta niña, mediante simples emoticones, mediante simples caritas, estaba haciéndole un destrozo en la mente a otro ser humano inimaginable. claro. O sea, no somos conscientes de las dimensiones a veces que pueden llegar a tener nuestros actos, nuestras palabras. Sábato, y lo importante de actualizarnos, y yo lo veo como, espero yo que seamos futuros padres, ¿no? Porque pues veo que ese tema de los emoticones, de las expresiones, de las diferentes formas de expresiones y del lenguaje que existen, pues se van adaptando y van cambiando generación con generación, ¿no? Algo que veo en la serie y que se recalca mucho es que el propio policía que está realizando la investigación es su hijo adolescente también quien le dice, oye papá, es que ese niño estudia en la escuela donde yo estudio y resulta que él sufría de violencia y acoso escolar a través de Instagram, ¿no? Y él dice, a ver, pero ¿cómo? Si yo lo que veo es que, como dices tú, unos emoticones, unas reacciones, pues sí, o sea, entonces a lo que voy, Samuel, es importantísimo tener en cuenta de que en algún futuro vamos a tener que aprender e inmiscuirnos, ¿no? Vernos inmersos allí en la realidad de época de los jóvenes, ¿no? Porque si no, quedamos como completamente unos desconocidos. Sí, yo creo que es importante que los padres conozcan, entiendan Ok, la manera que tienen de comunicarse los hijos. Pero también te digo una cosa, y aquí voy a generar a pocos amigos. Yo soy como hijo
tengo la creencia, incluso te diría la convicción, de que, y en estos tiempos se ve cada vez más, de que los padres son eso, son padres. Los padres han de ser una figura de autoridad. claro, Los padres han de ser una figura de sustento, de proveer y sobre todo de autoridad. Tus padres no son tus amigos, tus colegas claro, están en la calle, tus padres no son tus amigos. Porque entonces estarías rebajando a una entidad superior a ti que te guía, que te cuida y que te da bienestar a tu nivel. claro, Es una relación bidireccional, sí, pero no en los mismos niveles, ni en las mismas intensidades, ni en la misma escala. Tu padre, tu madre son tu padre y, y tu madre. ¿Me explico? Entonces, cuando hoy en día vemos cómo, de una manera afanada, y cómo N cantidad de personas y especialistas además te dicen, no, tienes que ser amigo de tus hijos, tú no vas a complicado, entender cómo se comunican tus hijos. Tú vas a entender lo que tu hijo quiere que tú entiendas. Y por ahí claro. no va. Por ahí no va. Tú tienes que estar en tiempo y espacio. Yo pienso que ser padre es una tarea titánica. Y más con los peligros Y, que hay hoy en día. no, y Estamos muy expuestos, estamos muy expuestos. en tanto una tarea titánica, hay personas que tal vez no deseaban ser padres y les tocó, ¿no? Entonces tienen que enfrentarse a esa realidad. Tal vez hay algunos que lo planifican y su sueño tal vez es ser papá, pero hay otras personas que tal vez las circunstancias o por estigmas sociales Bueno, deciden. Ujú, tampoco eso te da una probabilidad de éxito y querer ser o no. claro, claro. No, Hay gente que no pero, ha querido ser y se espabila y hay gente que ha querido ser y es un desastre. claro, Al claro. final, No, sí es cuestión del proceso, pero también imagino que eh, debe haber una preparación para ser padre, ¿no? O sea, una preparación, pero que la misma vida te la va dando conforme va creciendo tu hijo, ¿sabes? Es una preparación vivencial, experiencial, ¿no? Y mientras vas creciendo, tu hijo va creciendo, también vas creciendo como padre. Tal vez antes no sea tan sencillo. Tendrás de referencia tus figuras paternas, bien sea abuelos, tíos, hasta tu mismo papá, ¿no? Ujú. puedo equivocarme, pero te lo dije fuera de cámara, te lo vuelvo a decir, se los comparto ya para ir finalizando el espacio. Tiempos buenos crean hombres débiles crean tiempos malos crean a hombres fuertes y hombres fuertes crean tiempos buenos. Lamentablemente es una cadena cíclica. La serie nos trae a colación, adolescencia nos trae al tapete una discusión, un tema que hay que afrontar y dos visiones que hay que ver. La Claro, visión en la que una familia se somete al extremo y encima desde la plena ignorancia, porque su hijo asesinó a otra persona, y la otra parte es la sociedad entera, que aún sabiendo que las cosas las hacemos mal, jugamos el papel de víctima, porque se nos es más fácil. Entonces, claro. eh, vean la serie, compártanla. Yo no creo que sea una serie solo para padres. Yo no lo creo. Yo creo que tiene que ser una serie que sirva para educar, Sí. porque se educa con el ejemplo, se educa con la realidad. Y son casos que pasan, son casos que pasan, Sí, me que gustó están allí. bastante Sábado y comparto contigo la idea de que el público al que está pensado la serie es un público en general. O sea, el mensaje que transmite puede llegar hasta el adolescente que está creciendo y que va a ver la serie y se va a sentir identificado con cosas que pasan allí, hasta padres, madres de familia e inclusive a personas que están ajenas a la realidad de tener a alguien cerca que sea adolescente o ser padre o madre, pero que va a generar o va a crear una empatía hacia tal vez personas que han cometido algún delito, han cometido un crimen y se ven enfrentadas contra la familia, por ejemplo. No lo sé. Ajá. Y Entonces, pues nada. recordar que la adolescencia es una selva y que ninguno de nosotros sale ileso. Todos Así es. arrastramos algo de la adolescencia. Todos. Pues nada, darle las gracias a todas las personas que se quedaron hasta acá. Creo que el saludo de hoy me gustaría mandárselo a Mariana, que estaba esperando mucho este video, este Sí, episodio. Me encanta sí. la idea de saludarle y la invitación está dada para que en algún momento que ella quiera estar acá con nosotros, pues será Claro bienvenida, que ¿no? sí. Pues nada,
Cuídense Así que nada, mucho. espero que les Chao, bro. haya gustado el análisis. Recuerden, compartan, suscríbanse, comenten, hablen con nosotros, nosotros hablamos con ustedes. Y nada, esto es todo por el día de hoy. Se les quiere bien, se les quiere mucho. Y adolescencia. Y Un fuerte bienvenidos a la abrazo. segunda temporada de Picoteando Conciencia.